100.5. Cuatro, 3 minutos. Ahí está ahí. 4 o 3 minutos. Ay, sí. Bueno, la marcha hacia los Estados Unidos. Sí, que nos pidieron hablar de eso. Comentáramos eso. Aquí yo no sé quién planificó esto, ¿no? Porque este tipo de situaciones salió de Honduras, pero no puede ser que 3 personas dijeron vamos. 160. Porque eso merita una logística, un orden, un criterio. Y ha creado una situación humanitaria delicada porque un gran por ciento de los integrantes, claro, son mujeres y niños. Sí. Y para hacer esa ruta hay una logística, unos apoyos, una necesidad que cubrir durante esa ruta, y se ha convertido en un tema humanitario y político que al final le ha sido de beneficio a Trump. En Honduras. Que tú sepas que al final le ha sido de beneficio. Hasta ahora le está haciendo de beneficio a Donald Trump, alinea un discurso y lo usa para noviembre. Él tenía serias dificultades, está alineando con esos sentimientos anti-inmigración, los está reforzando. No, y le está diciendo a la gente, y metiendo lo acabo miedo, de ver, que es parte de su política. Son los demócratas los responsables de esas marchas. Los demócratas, y ya ustedes saben lo que tienen que hacer en las elecciones de medio término. Para evitar que venga toda esta gente invada. Mira, así es que lo está usando. En Honduras, el presidente de turno acusaba al grupo que liderea Manuel Zelaya, el expresidente, de ser el promotor de esa movilización de hondureños en esa caravana con destino a Estados Unidos. Él lo dijo abiertamente. Dijo el presidente que era Zelaya que estaba organizando esa la partida. Porque desde el punto de vista político, a Zelaya le convendría, según las explicaciones del presidente, le convendría vender que Honduras se está cayendo a pedazos, porque eso debilitaría al régimen de turno y lo beneficiaría a él o al fil que él pueda presentar para el próximo torneo electoral. Mira, en principio uno comenzó a ver la organización de esta gente, ¿verdad?, como espontánea. Y luego, evidentemente, que para llegar a un número como el que está, entre 7 y 8 mil personas marchando, ya hay un muerto, de una persona se cayó de un camión. Eso no se da como tan espontáneo. No es verdad. Y en principio tú veías que el presidente Trump le marchó a los 3 países centroamericanos que son víctimas de la pobreza realmente, y que la única alternativa que tienen es migrar a Estados Unidos. Ahora está confrontando a México, porque México debe parar esta caravana. Imagínense la situación. Es que no pueden pararlo, doña, no hay forma de pararlo. No, exacto. Y ellos están acusando a México de que le está irrespetando sus derechos. Sus derechos, y han salido organizaciones. López Obrador es que le está apoyando. López Obrador. Que marchen. No quieren enfrentarse, dice hoy el periódico El País, no quieren enfrentarse con Trump, ni López Obrador, ni Nieto. Pero lo dejaron Nieto pasar. Le luce poco, a los presidentes mexicanos le luce poco hablar como habló Nieto, de aquí no va a entrar ningún ilegal, pero la oligarquía mexicana, y que me excusen, hay 2 oligarquías que yo digo que son terribles, que es la mexicana y la haitiana. Nunca les han importado esos pueblos, nunca. Entonces a Nieto le luce decir aquí no va a entrar ningún ilegal, cuando México es un productor de ilegales constantemente, mandándolo para Estados Unidos precisamente. Pero yo vi su exposición, doña, y él hizo un planteamiento, de un protocolo que para usted pedir. Claro. El que no cumplen los mexicanos para meterse en Estados Unidos, su gente, que los expulsa a México. Yo lo que pienso es que él juega un rol hacia afuera, en el sentido de poner para condiciones. Sí, es lo que y está además, haciendo gracias a Trump. Como propaganda. Correcto, él está haciendo eso. Que no venga para acá la sanción, y lo que quieren que se acojan y hacer ver al mundo y a Trump que él hace lo debido. Y a esa hora que hablaba, ya 700 de los migrantes habían cruzado y habían cumplido el proceso de solicitud, de evaluación. Ahora, ese proceso... Pero en varios años son 13%, 192, o 1,000
900 y tanto de 14.000 que se han acogido a proceso. O sea, eso y dura más de 45 días. O sea, que a la alusión que él hizo es una tontería. Esa gente no iba a aguantar 45 días en la frontera o en un galpón, una cuestión, Hay una situación realmente que se va a presentar en frontera sur de Estados Unidos delicada y complicada. Ayer yo leía una crónica de un joven de 25 años que había fallecido durante la caravana porque se cayó de un vehículo. Es bueno que la gente tenga en contexto que la caravana no es que ellos salieron de Honduras y van a llegar a pie hasta México. No, va gente caminando, pero hay unos vehículos que le dan soporte. Y hay descanso también. Y hay descanso. Por ejemplo, hoy es un día de descanso. Hoy es un día de descanso. Hoy es un día de descanso donde recesan en la caminata y están deliberando. Dice uno de los que habló en CNN que le ha dado mucho seguimiento. Yo estoy hablando de lo que he visto en los noticiarios. Dice, y le estamos dedicando este comentario a la persona que nos llamó a las 2:30 para que habláramos de la cuestión esta de la marcha. Mi opinión. Dice él, uno de izquierda, indudablemente. Estados Unidos es el gran responsable de la miseria de todos estos pueblos. Estados Unidos. Y Estados Unidos, por lo tanto, es el responsable de que nosotros vivamos como vivimos y esto y lo otro, etc. Cierto, muy bien, excelente. Nosotros sabemos que Estados Unidos hemos sido, ahora soy yo que opino, el patio trasero que lo dijimos de la izquierda la vida entera, de Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Nos han dado los golpes de Estado. Aquí el golpe de Estado tumbaron a Juan Bosch. Entre la Iglesia Católica, los empresarios dominicanos, los militares, dirigidos por la embajada yanqui, frustraron el primer gobierno democrático de este país de Juan Bosch, que la fractura es hasta hoy, porque tuvo que volver Balaguer y significa lo que significó todo aquello después de una guerra fratricida que tuvimos aquí, de hermanos. Hasta hoy es la ruptura. Bien, todo eso es cierto. Estados Unidos nos ha causado, si bien ha habido esto, ha habido lo otro, mucho mal a América Latina en sentido general. Pero estos gobiernos tampoco han servido para mucho. Correcto, Consuelo. Tampoco estos gobiernos le duplican el presupuesto a esos países y lo administran como le da la gana, se lo sin roban, establecer prioridades en términos de desarrollo. Mantienen la injusticia social, hacen lo que le da la gana con los cuartos de... O sea, los gobiernos en sentido general son los que motivan la expulsión de nuestros nacionales en toda América Latina, principalmente en los más pobres, porque estamos viviendo. ¿Qué hace la oligarquía haitiana? Por eso yo digo la mexicana y la haitiana, yo creo, porque tú no puedes hablar de la oligarquía venezolana porque Maduro es un guagüero. Y tú sabes que un guagüero nunca ha pertenecido a la oligarquía. ¿Te entiendes? Pero, carajo, ¿tú crees que lo que Maduro le está haciendo a los venezolanos es para tú lo que Ortega le está haciendo a los nicaragüenses? Que por eso decíamos la frase de Borges y de Sábato: las ideas nacen dulces pero envejecen feroces. Eso de Nicaragua, eso de Maduro, eso de Cuba es terrible. Nosotros tenemos 1 millón de dominicanos fuera. Nosotros vamos a Puerto Rico y vamos a la comunidad dominicana y nos sentimos muy orgullosos de la comunidad dominicana que trabaja o en Lawrence o en Estados Unidos. Y es cierto, pero tuvieron que irse del país. Entonces hay una mezcla de situaciones de geopolítica con situaciones reales nuestras, que los gobiernos han sido gobiernos desaprensivos con sus nacionales. Entonces, hay parte y parte de culpa en todo esto. Esa caravana, ¿a dónde va esa caravana? A que lo enfrente la Guardia de Estados Unidos, como le dijo Trump, que le va a soltar la Guardia, a que le quiten los niños. De que, ¿tú sabes otra medida? Dijo el New York Times: le vamos a quitar los niños. ¿Tú estás de acuerdo con que nosotros nos quedemos con tus niños? Pues vete para tu país, que nosotros te vamos a criar niños. Que en la ocasión anterior,
Eso fue lo que sucedió. Escúchame, Luis José. En la ocasión anterior eso fue lo que sucedió. Y miren la desgracia en que terminó. Así que es. Todavía no se han reencontrado los padres de más de 1.700 niños. Ojalá que los niños presos. Procesados. Entonces, esto es una muestra. Ese fue un desastre. La caravana anterior. Quienes han propiciado todo esto. Y Trump le está sacando ventaja política. Claro, ventaja política. Le está diciendo a la gente que los demócratas son los responsables de esa caravana por las políticas de los demócratas. Esas leyes horripilantes, le ha dicho Trump. Oye esto, esas leyes horripilantes de los demócratas con respecto a los inmigrantes, y etcétera, etcétera. Y dice CNN que ha subido en las encuestas. Yo digo que ojalá esa caravana de los hondureños tenga el valor de la denuncia para inducir a una reflexión profunda de lo que está pasando en nuestros países. No solamente para que lo pensemos nosotros, sino también las potencias relacionadas con nuestros países, ¿no? Porque alguna responsabilidad tienen, pero yo pienso que la primera responsabilidad está en nuestros países. Así mismo, tenemos que hacer un esfuerzo para administrar mejor lo mucho o lo poco que tenemos. 4:12 minutos. Muy bien, Luis. Bien, tenemos en la línea, tenemos en la línea al buen amigo Adalberto Bejarán, quien es el director del INDEF, y tenía la deuda con nosotros desde el programa especial que realizáramos allí el viernes de ponernos en contacto con Joaquín Villamil, que es un economista académico, una figura importante en Puerto Rico, y quisiéramos que Bejarán nos haga la presentación de Joaquín antes de interaccionar con el economista. Buenas tardes, Bejarán. Sí, buenas tardes, Ángel, y a todo el equipo, el formidable equipo del Sol de la Tarde. No se oye. Hola. Bejarán, saludos, señor Bejarán. Muchas gracias, doña Consuelo. Como muy bien dice Ángel, una deuda que tenemos con el programa es que hemos solicitado al reconocido economista puertorriqueño, licenciado el doctor José Joaquín Villamil, quien es el presidente de la Junta de Directores de la empresa Estudios Técnicos, que es una de las empresas del área económica más reconocida en Puerto Rico. Esta empresa pues le hace los estudios económicos tanto al gobierno de Puerto Rico como a diferentes instituciones, tanto a nivel local como a nivel federal. Y le hemos pedido a don Joaquín que nos acompañe en este importante programa para poder hacer una especie de recuento de lo que está ocurriendo hoy en la economía puertorriqueña. Y que le agradezco a ustedes el gesto de darnos la oportunidad, y al economista don Joaquín Villamil también por prestar su conocimiento para que pueda llegar a todo el pueblo dominicano a través del gobierno, a través de el Sol de la Tarde, realmente qué está pasando en Puerto Rico en términos económicos, cómo se ha llegado a este punto y cuál es la perspectiva de futuro de la economía de Puerto Rico. Así que agradecemos a don Joaquín Villamil y a ustedes por la oportunidad. Gracias, Bejarán. Gracias. Buenas tardes, señor Villamil. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bienvenido a Sol de la Tarde, a la República Dominicana y al mundo. Sí, quisiéramos que nos haga el diagnóstico y nos explique este proceso que está viviendo Puerto Rico. Que lo vimos en recuperado. Este momento, que vimos un gran esfuerzo, muchas energías por lo menos mucha disposición. Señor Villamil. Con Dios mediante. Sí, bueno, mira, obviamente el problema inmediato de Puerto Rico es que el gobierno se declaró en bancarrota porque no puede pagar su deuda. Y esa deuda suma unos 72.000 millones de dólares, más la deuda que se tiene con los planes de pensiones, que son otros 30.000 millones, 35.000 millones. Así que estamos hablando de una cantidad de sobre 100.000 millones de dólares en deuda. Y obviamente no hay la capacidad de pago. No hay. Esa capacidad de pago no existe porque en efecto la economía de Puerto Rico dejó de sostener crecimiento económico
por lo menos desde el 2006 y posiblemente algunos dirían antes del 2006. Así que está esa situación, una economía que está en contracción económica hace 12, 14 años y una deuda que es inmensa y que es impagable. Así que ese es el panorama actual. Ahora, señor Villamil, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos? Yo creo que es lo importante. Y ahí lo que pasó fue que esta economía adoptó un modelo de crecimiento económico basado en la inversión del exterior y basado en el ofrecimiento de incentivos contributivos. El incentivo más importante que tenía Puerto Rico era una sección del Código de Rentas Internas de Estados Unidos que permitía a una empresa norteamericana repatriar sus ganancias sin pagar contribuciones federales. Bueno, para darle una idea de lo que eso significó, Puerto Rico se convirtió rápidamente en uno de los centros de producción farmacéutica más grandes del mundo. Pero esa actividad farmacéutica en realidad tenía más visos de actividad financiera que de actividad manufacturera, aunque la manufactura sí fue muy importante y tuvo muchos beneficios. Pero el fenómeno de la ley federal es que permitía que, por ejemplo, una empresa americana en Puerto Rico que manufacturaba un medicamento contra la presión hacía la investigación en Estados Unidos y le transfería el producto de la investigación a su planta en Puerto Rico. Entonces, las ganancias de la planta en Puerto Rico eran inmensas. Para darle una idea de magnitudes, el año pasado, las empresas farmacéuticas, de equipo médico, electrónica, las empresas americanas en Puerto Rico, repatriaron a Estados Unidos sobre 30,000 millones de dólares. ¿Cuánto? 30,000. Sí, señor. Así que, entonces, eso... Sin pagar impuestos, o sea, señor Villamil, no pagaban, los repatriaban. No pagaban. No pagaban. Algunas de esas empresas están en la República Dominicana, tengo entendido. Espérate, no. Hombre, sí, seguro. Sí, y no es que sean malas, ellas no son empresas, no son gente mala ni nada. No, eso es cumpliendo la ley federal. Exacto. Entonces, el tema fue que cuando se acabó ese incentivo, pues hubo un colapso de la banca y de todo, porque la banca se benefició mucho por los depósitos de esta empresa que recibían unos beneficios. Así que, ¿qué hizo Puerto Rico? Pues hizo lo siguiente: desde el 2001 al 2012 emitió 42,000 millones de dólares en nueva deuda. ¿Ok? ¿En qué? Sí. Y esos 42,000 millones de dólares fueron para pagar, entre otras cosas, ¿verdad? 22,000 millones de dólares en déficit presupuestario. Sí. Así que, en efecto, Puerto Rico optó por la solución, digamos, keynesiana, ¿verdad? De meter dinero cuando la economía está en recesión. Keynesiano. Sí. Exacto. Pero usó ese enfoque para una cuestión que era estructural, o sea, que era casi permanente. Entonces, llegó un punto donde sencillamente no podía seguir emitiendo deuda, y la economía entonces siente el efecto de eso y empieza, y ocurre lo que tenemos ahora, que no hay capacidad de pago de la deuda. La lección de Puerto Rico es que una economía no se desarrolla a base de endeudamiento. Y que si va a haber endeudamiento, tiene que ser para inversión productiva. Con tasa de retorno. No para productiva. No productiva, seguro. No puede ser para cubrir gastos operacionales. Y eso fue lo que ocurrió. Esa es la lección. Una pregunta, don Joaquín. En el caso del relanzamiento de Puerto Rico post María,
¿Ha influenciado, doña Consuelo y yo analizábamos allá en privado, esta inversión norteamericana de la ayuda norteamericana, de los 80.000 millones que dice el presidente Trump o el gobierno federal que iba ¿Qué tanto de verdad hay en eso? A darle a Puerto Rico? Se habla, señor Villamil, de que gracias al ciclón María, pues la deuda que tenía Puerto Rico, esa que usted nos ha dicho, se ha olvidado, y entonces se habla de la ayuda de los 80.000 para reestructurar. ¿Eso es cierto? No, eso es una exageración. De hecho, el plan fiscal del gobierno incluye la cifra de 82.000 millones de dólares en ayudas federales en 10 años. Eso yo creo que está exagerado. En 10 años. En 10 años eso está exagerado, y ciertamente ese dinero no se puede usar para pagar la deuda, eso es para reconstruir después del huracán. O sea que la deuda se mantiene. Sí, seguro. De hecho, el problema que hay es que los acuerdos que están negociándose de llevarse a cabo, todavía el gobierno de Puerto Rico no estaría en posición de repagar la deuda que se haya negociado. Que hasta ahora todo parece indicar que va a haber una quita como de en promedio como de un 25%, una cosa. Una quita de un 25%, es mucho. Bueno, sí, pero ni con así. Eso, pero aún con eso, aún si eso fuera así, todavía Puerto Rico no tendría la capacidad de pagar la deuda y poder invertir en su desarrollo. Señor Villamil, entonces, con este panorama que usted describe de la economía puertorriqueña, sin medios de producción, pero sin medios de recaudación como gobierno, ¿qué se vislumbra para la isla? ¿Qué hay que hacer? Exacto? Mira, primero debo aclarar que aunque estas empresas repatriaron todo ese dinero, sí contribuyen al fisco, porque se aprobó una legislación que le impone una contribución del 4% a las transacciones que hacen esas empresas en Puerto Rico con sus afiliadas en Estados Unidos. Esa contribución genera poco más del 20% de los ingresos al fisco. O sea que hay una contribución. Pero el tema principal es cómo tú desarrollas una base productiva de capital local. Porque esa es la que se queda en el país, reinvierte en el país, genera más empleo, etcétera. Y eso es lo que todavía estamos un poco en pañales en términos de cómo tú desarrollas la capacidad productiva local, de capital local. Difícil. Muchísimas Señor gracias, señor Villamil. Difícil. Es muy claro su análisis. Muy claro su análisis, y la verdad que nos presenta todavía una gran preocupación Puerto Rico. Esa lección tenemos que aprenderla. Y que aprendamos la lección del endeudamiento, como usted bien ha dicho. Exactamente. Gracias. Así mismo. Gracias, señor Villamil. Bueno, gracias a ustedes. Bueno. Muy y bien. a la orden siempre. Gracias, señor Joaquín Villamil, uno de los economistas de mayor prestigio en Puerto Rico, con una visión clara sobre este proceso. ¿Oyeron lo del endeudamiento? ¿Entendieron lo del endeudamiento? ¡Quebrado! Puerto Rico, quebrado. Cambio fuera, Mauricio.